Bueno, como ya saben, venimos hace un tiempito con la serie de las parábolas, ¿no? Hemos aprendido que las parábolas son historias, son narrativas, y que el propósito de Cristo, de Jesús, de predicar las parábolas, era para mostrarnos, por sobre todas las cosas, lo que significa ser parte del reino de los cielos, ¿no? Y eso de alguna manera genera siempre un contraste con lo que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Por ahí Jesús tiene esta herramienta de contarnos algo que tenga que ver con lo natural, con lo común, y de pronto hay un clic en el medio donde nos confronta. Entonces, la idea de esta mañana es poder entender lo que Jesús quiso decir, cuál fue el impacto primario en esta historia de parte de Jesús para los que lo estaban escuchando, cuál es la intención, cuál es el propósito, y espero que nos sea de bendición para todos. ¿A quién no le gusta escuchar a alguien que cuente historias? A todos nos gusta. Y probablemente tengamos a alguien en el grupo que le guste contar historias. Puede ser algún abuelo, puede ser algún padre, podemos ser nosotros mismos, algún amigo que cuenta alguna anécdota y dice, no saben lo que me pasó, ¿no? Y ya enseguida captó nuestra atención. Los que me conocen un poco más saben que soy malo contando historias. Los que me conocen un poco más saben que yo me voy por las ramas como Tarzán, como quien dice. Pero lo cierto es que hoy vamos a ver una historia contada por Jesús que va, como decimos en criollo, al grano. Va al punto, confronta y genera un conflicto en el ambiente. Así que quisiera que veamos y vayamos a Lucas 10, versículo, vamos a leer del 25 al 29. Dice, y aquí un doctor en la ley se levanta para tentarlo, diciendo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Un poco lo que hablábamos esta mañana, ¿no? Él entonces le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo corazón, y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, rectamente, dice Jesús, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y paremos un poco ahí. ¿Alguno se dio cuenta cuál es la parábola que vamos a leer esta mañana? Está ahí el título, ¿no? El buen samaritano. Esta historia es una historia que, si bien podemos no estar tan familiarizados con las escrituras, es una historia que de alguna manera lo escuchamos en algún lugar. De hecho, hay ONGs, hay comedores que se llaman el buen samaritano en el resto de todo el mundo, ¿no? Pensando un poco en este buen samaritano, en esta historia que aparece acá. Pero la realidad, que es en el pensamiento judío, haber escuchado la parábola o esta historia del buen samaritano no es algo tan lindo como nosotros en nuestro pensamiento occidental podemos llegar a pensar, sino que genera un conflicto. Pero antes de adentrarnos en la narrativa de Jesús, en esto que empieza a contar, quisiera que veamos un poco por qué aparece en esta historia un tal doctor en la ley que hace esta pregunta. Hablando con el hermano hace unos días, Luis Ulrich, a él le llamaba la atención el contexto y me lo comentaba y quisiera que lo podamos ver entre todos. Fíjense que ahora queremos preguntarnos por qué el doctor, esta ley, hace esta pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué saltó la ficha, como decimos en criollo? Miremos un poquito el versículo 17 y adentrémonos en el contexto, en lo que estaba pasando ahí. Regresaron los 72 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos someten en tu nombre. Les dijo, veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y el poder del enemigo no os dañará. Pero no os regocijéis por esto, de que los espíritus se os someten, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Versículo 21. En aquella misma hora
se regocijó sobremanera en el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de sabios y entendidos y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel quien el Hijo lo quiera revelar. 23. Y volviéndose a los discípulos aparte, dijo: Bienaventurados los ojos que ven las cosas que ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver las cosas que ustedes ven y no las vieron, y oír cosas que oís y no las oyeron. Fíjense estas palabras. ¿Con quién está hablando Jesús? ¿Alguno se dio cuenta? Con los discípulos, dicen acá. Perfecto. Está hablando con los discípulos. ¿Y qué discípulos? ¿Qué clase de discípulos? Versículo 17, habíamos leído a los que habían sido enviados, ¿no? A los 70, de 2 en 2. Entonces, ellos vienen contentos porque están evangelizando, están predicando el evangelio que hablábamos hace un ratito. ¿Y Jesús qué hace? Se pone contento. ¿Y qué dice en el versículo 21? Se alegra, te alabo, Padre, dice: porque escondiste estas cosas ¿de quiénes? De los sabios, de los entendidos. Entonces, dice el versículo 23, y volviéndose a los discípulos aparte, dijo, lo que leímos hace un rato: bienaventurados los ojos que ven las cosas que ven, ¿no? ¿A dónde están ahí los fariseos, los doctores en la ley? ¿Hasta acá aparecen? No. Lo que se supone que la élite religiosa de aquel momento tenía que tener más en claro, donde se supone que los judíos, los fariseos, los líderes, deberían ser aquellos que estén llevando esta bendición a los demás. Lo que está pasando acá en esta historia es que Jesús dice: bienaventurados a ustedes que están viendo. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué tienen que ver los niños acá? ¿A alguno se le ocurre algo? Porque dicen inocencia. Bien. ¿Algo más? Acá. ¿Por qué? Dice: porque están dispuestos siempre a aprender. Puede ser. Ok, de ellos es el reino de los cielos. Pero de pronto están hablando de los discípulos, están hablando de los 70, están hablando de aquellos que para la sociedad élite religiosa del momento son como nada, y de pronto traen los niños. Ahí está, ¿no? Lo que está pensando Jesús en ese momento, porque recordamos que el concepto de niño tiene que ver con una disposición contextual en aquel tiempo, donde un niño era el que estaba olvidado, como dice Walter, que estaba siempre dejado de lado. Probablemente podemos pensar que no solamente en aquel tiempo el niño era visto así, muchas veces hoy en día también es visto así en los niños, ¿no? A veces nos molestan tanto que le damos una pantalla, por decirlo de alguna manera. Pero la realidad es que Jesús está diciendo: para ellos, para los que son los más vulnerables, para los que son los más menospreciados, ellos van a ver el Evangelio. ¿Qué piensan? ¿Cuál puede ser la reacción de un fariseo, de un escriba, o como vemos en esta historia, de un doctor en la ley? ¿Se pondrá contento? Y yo no estoy en esa. Yo no estoy en ese grupo, ¿no? Entonces ahí salta la ficha, como decimos en criollo, y aparece el versículo 25, que leímos hace un rato, de el doctor en la ley haciendo una pregunta. Jesús, ¿cómo responde? ¿Acaso vos no sos el doctor en la ley? ¿Vos no sabés cómo podemos heredar esta vida eterna? ¿No? ¿Cómo lees? Le dice. Vos debés saber. Entonces responde: amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y acá el relato de Lucas dice que él empieza a justificarse. Y bueno, ¿y quién es mi prójimo, no? No sé si ustedes usan este recurso a veces para pelear. Cuando me responden bien o me hacen una respuesta con una pregunta y que yo quedo medio en offside, lo que hacemos muchas veces, bueno, ¿y a qué le llamás prójimo, no? ¿A qué le llamás? Como para, viste, zafar del momento. Y pareciera que acá el doctor dice: bueno, ¿y quién es mi prójimo? A ver, respondeme esta pregunta. Tranquilamente Jesús puede haber respondido quisquillosamente con textos del Antiguo Testamento, tranquilamente Deuteronomio, Levítico, que habla que debemos ser de bendición para con todas las personas, para con todas las naciones, que el pacto de Abraham decía que a través de su descendencia van a ser benditas todas las naciones, que no había límite de etnia, ni de familia, ni de raza. Sin embargo, Jesús no le responde de esa manera,
puntos del Antiguo Testamento que al doctor en la ley le podrían llegar a servir como argumentos, sino más bien que él le cuenta una historia de amor, de misericordia, pero donde nosotros, en nuestra mirada nacional argentina, podríamos decir, de nuestra cultura, nos parece una historia linda, pero de pronto es bastante chocante la historia para los oídos de este doctor. Y ahora vamos a comenzar la historia de la parábola, cómo Jesús responde. Miren, ahora estamos en el versículo 30. Respondiendo Jesús, dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de desnudarlo y golpearlo, se fueron dejándolo medio muerto. Y por coincidencia, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo pasó por el lado opuesto. Igualmente un levita, al llegar junto al lugar y al verlo, pasó por el lado opuesto. Pero un samaritano que iba de camino se acercó a él y al verlo fue movido a compasión. Y allegándose, vendó sus heridas, derramando aceite y vino, poniendo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídalo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos 3 te parece que llegó a ser prójimo de que cayó en mano de los salteadores? Y él dijo: el que hizo la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El desafío nuestro, como cristianos, como iglesia del siglo XXI, es poder tratar de entender cuál fue el impacto de este doctor en la ley al escuchar esta historia de Jesús, si es tan tierna como por ahí yo la puedo leer hoy, ¿no? La realidad que una de las cosas que podemos tener en cuenta es que Jesús usa un recurso literario que se suele usar hoy en día en nuestra época y en nuestro idioma también. Se llama la regla de 3. Esto suena como matemática, pero también se puede decir desde lo discursivo, ¿no? Un recurso literario. Si yo digo 2 frases o 2 palabras, la tercera debe salir de cajón, como decimos, ¿no? Hago un ejercicio rápido, a ver si se entiende. Si yo digo Padre, Hijo, Espíritu Santo, la tercera es esa. Ahora, hagamos un ejercicio más para la vieja guardia. Ahora, yo digo Moe, Larry, Curly. Muy bien, ¿de qué estoy hablando? Los 3 chiflados, ¿está? Yo digo calle A, calle B, calle C. Es cuando alguien se mete en la conversación y le decimos que se calle, ¿no? Calle C. Bueno, acá en la historia Jesús usa este recurso sabiendo que el contexto es que Israel en aquel tiempo se dividía en 3 grandes grupos. En levitas, que eran todos los descendientes de Aarón. En sacerdotes, que eran todos los descendientes de Moisés, que también servían ambos en el templo. Y el resto del grupo grande general es el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, cuando Jesús comienza esta historia y dice: apareció un levita, apareció un sacerdote, lo que este doctor en la ley ya suponía o presuponía que el tercer grupo que iba a mencionar era Israel. Pero Jesús mete a nada más y nada menos que al peor enemigo de Israel. ¿Quiénes son? Los samaritanos. Vemos el primer conflicto en la historia donde se supone que el doctor queda, se viene el bardo, se viene el problema, ¿no? Es como decir Moe, Larry y Hitler a ese nivel. Era mucho el nivel de enemistad que había en aquel tiempo, más recordando cuando estaban construyendo el pueblo de Israel el segundo templo, que los samaritanos se acercaron, mataban a los cerdos y los tiraron en el templo, ¿no? Entonces, imaginen el impacto para los judíos. Les retrasaba la reconstrucción en la época de que se venían de Babilonia. Entonces, ya vemos acá una historia en donde se suponía que el prójimo ya trascendía su círculo íntimo, ¿no? Sino que Jesús estaba mencionando que el prójimo tenía que ver mucho más con lo que ellos entendían de prójimo, sino con algo superior. Entonces vemos acá que el levita, ustedes recordarán que los levitas
no ganaban sus recursos por sí mismos trabajando, ¿se acuerdan? ¿Cómo ganaba un levita dinero? Todas las tribus tenían sus trabajos, pero el levita no. ¿Alguno se acuerda por qué? Tal cual. Evidentemente, la tribu de Leví, ellos se dedicaban al trabajo en el templo. Entonces, los diezmos que salían de Israel, parte de los diezmos también eran para quiénes, ¿se acuerdan? A ver, que hace meses hemos dado diezmos. Hemos escuchado eso, ¿no? ¿Para quién iban los diezmos? Para las viudas, los huérfanos, me quedan alguien más. Los extranjeros y los levitas. Probablemente uno en aquel tiempo, si escuchaba esta historia, podría presuponer que el levita, que de alguna manera está en el mismo grupo que el sector más vulnerable de la sociedad, debería haber tenido compasión de una persona que estaba desnuda, casi muerta, golpeada, sin nada, ¿no? Debería haber tenido compasión al menos. Pero cuenta la historia, ¿qué fue lo que hizo esta persona, este levita? Dice que miró, pero se cruzó de vereda y fue para el otro lado. Para que podamos tener una idea un poquito mejor del camino que hace que cuenta esta historia, era un camino muy común en aquel tiempo. Podemos ver la placa que sigue, vemos la cantidad de kilómetros que caminaban de Jerusalén a Jericó, más o menos 27 kilómetros, ¿no? En la placa que sigue podemos ver la altura, que es mucho. Jerusalén siempre fue arriba de un monte, 800 metros por arriba del nivel del mar, y Jericó 240 metros arriba del nivel del mar. Una diferencia de 560, no sé, no soy buenas matemáticas. Pero bueno, si vemos la placa que sigue, se ve que iban y venían, ¿no es cierto?, las personas para comercializar, ¿no? Por una cuestión de negocios, de comercio. Entonces, en distancia es como si dijéramos de ir desde acá hasta San Lorenzo, caminando. Imaginen todo un lugar, vos vas yendo, más o menos vas yendo y vas como vas bajando. De Jerusalén vas descendiendo. Pero en el medio de ese camino, que era un camino desértico por momentos, camino lleno de piedras, había cuevas en esos lugares. Entonces, en esta historia podemos ver que evidentemente había saqueadores, había ladrones. Y es ahí donde era común, ¿no?, de que esta persona haya sido robada, asaltada, ultrajada y casi muerta. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué Jesús contó esto? ¿Por qué Jesús supone que el sacerdote y el levita no ayudaron a este hombre que estaba mal? ¿A uno se le ocurre algo? Si nos ponemos en el lugar de aquellos dos y vemos a alguien tirado en la calle, ¿cuál podría ser nuestro pensamiento? Como para meternos un poquito en las sandalias de aquella gente. ¿Cómo? Muy bien, buen punto. Recién nombramos un ejemplo del levita, ¿no? De por qué será que el levita, si era de algún modo parte de un grupo, ¿por qué no ayudó a este hombre, ¿no? Ahora, el sacerdote, también se decía que para entrar al templo no podían tocar nada muerto porque no podrían formar parte de las ceremonias y todo el culto religioso, ¿no? Pero en realidad que si ponemos a pensar, ellos salían de Jerusalén para Jericó. O sea que se pueden haberse acercado de alguna manera, ¿no? Ellos no estaban yendo a la iglesia, al templo. Bien, ¿algo más? ¿Qué pueden haber pensado ellos? ¿Se les ocurre algo? ¿Como eran enemigos de Israel? Bien. ¿Cuál es la identidad? Buen punto. ¿Cuál es la identidad de esta persona que estaba casi muerta? ¿Alguno sabe? ¿Lo dice la historia? No, ¿verdad? Nombra al samaritano, al levita, al sacerdote, pero dice un nombre, no sabemos cuál es la identidad, ¿no? Muy probablemente, tanto el levita y el sacerdote, cuando hayan visto esa situación, hayan pensado, me voy porque me puede pasar a mí, ¿o no? ¿Cuántos de nosotros pensamos así a veces? Más que vimos en Rosario, vemos algo y enseguida escuchamos un grito y a veces salimos corriendo. ¿No nos pasa? Entonces,
lo que probablemente podríamos pensar, estos son ideas que nos pueden llevar a meditar un poco más en la historia, es probablemente tanto el levita como el sacerdote estaban pensando en ellos mismos, en zafar, en que no les agarre algo parecido. Es algo totalmente natural y normal. Ahora, ¿cuál fue el pensamiento del samaritano? ¿Ven? ¿Qué pasaría si a él lo dejo ahí? ¿Qué le va a pasar a él? O sea, el pensamiento del samaritano en esta historia no es qué me puede llegar a pasar a mí si yo me quedo, sino qué le puede pasar a él si no me quedo. ¿Ven el contraste? Ahora, hay algo que dice Jesús en la historia, en el versículo 34, que no aparece en ninguna parte de la Biblia, que dice que ya llegándose vendó sus heridas derramando aceite y vino, ¿no? El aceite era usado para suavizar y el vino como antiséptico. La palabra vendó, que usa Lucas, porque se acuerdan que Lucas era médico. Entonces la palabra vendó, que usa acá, es una palabra que no aparece en todo el Nuevo Testamento, pero aparece sí en el Antiguo Testamento, en el hebreo similar, ¿no? La traducción de la Septuaginta usa la misma palabra. Esta palabra, vendó, aparece en Ezequiel 34, que muy probablemente haya sido para este doctor en la ley como una alerta, como llevarlo a una historia atrás. Y eso es como una ventana que se le abre y Jesús lo hizo a propósito. Vayamos a Ezequiel 34 y veamos que ahora tiene un poco más de sentido todo. Miren lo que dice. Vamos a leer de uno adelante y vamos a ir salteando un poquito. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a esos pastores, así dice Jehová. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben acaso los pastores apacentar las ovejas? Comen la grosura y se visten de la lana, degolláis lo cebado, pero no apacentáis el rebaño. Versículo 4. No fortalecisteis los débiles, ni curasteis la enferma, ni vendasteis, ahí vemos esa misma palabra, la perniquebrada, ni volviste al redil, la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os enseñoreasteis de ella con dureza y con rigor. Saltemos al versículo 10. Así dice Adonai Jehová, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y haré que dejen de apacentarlas, y los pastores no se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas para que no les sean más por comida. Porque así dice Jehová, he aquí, yo buscaré mis ovejas y las reconoceré. ¿Qué está pasando acá? ¿A alguno se le ocurre alguna idea que quiera aportar? ¿Qué es esto? ¿Qué está diciendo Dios de Israel? ¿Qué es lo que debía hacer Israel? Cuidar a las ovejas. ¿Está hablando de una oveja literal? ¿Está hablando de ganadería? No. Sino, ¿cuál es la labor de Israel? Es cuidar, es apacentar, es fijarse por lo más vulnerable, es vendar, ¿ven? Es llevar por el buen pasto. ¿Qué es lo que hace Israel? Todo lo contrario, se devora las ovejas, se apacientan entre ellos mismos, ¿no? y descuidan a los demás. ¿Ven? ¿Qué es lo que hace Dios al respecto entonces? Eso creo que, paréntesis, creo que eso puede ser tal vez un punto más de por qué en esta regla de 3 que habíamos visto hace un ratito, ¿por qué no aparece Israel? Dijimos que está los levitas, los sacerdotes, y cuando debería estar Israel cuidando al más débil, puso un samaritano ahí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no está Israel ahí? Bueno, acá podemos ver un punto más que nos puede ayudar. ¿Qué hace Dios entonces? Como Israel no cumple esta función, versículo 15. Yo apacentaré mi rebaño y yo lo haré cestear, dice Jehová. Yo, de nuevo, buscaré la perdida y haré volver a la descarriada. Vendaré, de nuevo, vendar, la perniquebrada y fortaleceré la débil, pero apartaré la gorda y la fuerte y las apacentaré en justicia. Versículo 22. Saltemos. Por tanto, yo,
salvaré a mis ovejas y no serán más una presa, y juzgaré entre oveja y oveja. 23. Y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y será su pastor. Y yo, Jehová, le seré por Dios, y mi siervo David por príncipe entre ellas. Yo, Jehová, he hablado. ¿De quién está hablando acá, ahora? De Cristo, ¿no? Del príncipe de los pastores. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, menciona a Jesús como el príncipe de los pastores, probablemente sacado de acá. Dice que va a salir del linaje de David, un príncipe que realmente va a pastorear, va a cuidar a la necesitada. Y del 25 al 31 en adelante, si ustedes lo pueden ver en sus casas, habla de un nuevo Edén. Que este pastor va a traer, va a haber un árbol, va a traer paz, descanso, las va a cuidar, las va a poner sobre su regazo. Versículo 26, versículo 25, estableceré con ellos un pacto de paz, haré que no haya más bestias malas en la tierra, habitarán seguras en el desierto y dormirán en los bosques, haré que ellas y alrededores de mi collado sean una bendición, haré descender lluvia del campo en su tiempo. 27, el árbol del campo dará su fruto, es multiplicar, fructificar, es lo que va a hacer este príncipe de los pastores, dice acá, va a restaurar lo que se había roto, ¿no? Nos va a cuidar, va a alcanzar a nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre no lo puede hacer. Israel, que tenía que haber hecho, no lo pudo hacer. Entonces Dios, ¿qué dice? Yo mando un príncipe, yo mando un pastor que haga esto. ¿Ven? Entonces esto nos puede cerrar un poquito más de por qué en la historia del buen samaritano aparecen todos los grupos, pero no aparece Israel. Ahora la pregunta que nos hacemos: ¿por qué tenemos este corazón, no? En la realidad. Entonces, hay una cuestión de competencia ahí con los samaritanos, ¿no? Por eso ya de la historia del buen samaritano, ya Jesús antes venía diciendo en el capítulo 6 de Lucas, si quieren lo buscamos un toque, Lucas 6, 32 al 36, vamos a leer. Dice, pues si aman a los que os aman, ¿qué clase de gracia es la vuestra? Porque los pecadores también aman a los que los aman a ellos. Saltemos al 35. Más bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y dad prestado, no esperando nada, y vuestro galardón sea grande, y seréis hijos del Altísimo. 36. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. ¿No? ¿Ven? Ya Jesús venía contando esto, venía diciendo de la misericordia de Dios. Que la misericordia debe ser para con todos, ¿no? Nuestro prójimo es todos. Esa es la lógica. Bueno, la pregunta, muchas preguntas hoy. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál puede ser lo contrario o la antítesis de misericordia? ¿Qué se le ocurre? ¿Lo contrario? ¿Qué puede ser? Me lo tomo el té. Indiferencias, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Crueldad, juicio, crueldad. Muy bien. Les leo un proverbio, que es lo que ustedes dicen. Proverbio 11:17. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. ¿Cuál es lo contrario de misericordioso? Crueldad. ¿Ven? En la historia del buen samaritano, lo que Jesús estaba diciendo acá es que tanto el levita como el sacerdote estaban teniendo un acto de ¿qué? De crueldad, ¿no? Que claro que la indiferencia es eso, es crueldad. El mirar para otro lado es crueldad. Acá el concepto es ese, ¿no? ¿Cómo obra la iglesia al respecto, ¿no? 1 Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano teniendo necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo ha de morar el amor de Dios en él? Hijitos, no vemos, dice, de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y quisiera que veamos algunos ejemplos, nos queda nada, de Jesús, de la misericordia de Jesús en la tierra. Vayamos, Marcos 1:40, como él, lo que está diciendo acá, yo ya lo venía expresando. Marcos 1:40, la historia del leproso, orando Jesús con misericordia con los demás.
Vino él un leproso rogándole y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Versículo 41, ¿qué tienen ustedes? Yo tengo, y se le enternecieron las entrañas, porque esta es la textual, es como que muy textual. Teniendo misericordia, compasión. ¿Qué hizo? Extendió su mano y lo tocó y le dice, quiero. Se limpio, al instante se le fue la lepra y quedó limpio. ¿Qué dice acá la historia en Marcos? Que Jesús tuvo compasión, misericordia. Y podemos ver acá, en este pequeño relato, un momento de compasión de Jesús. ¿Ustedes lo están viendo ahí? ¿Lo llegan a ver? ¿Qué hizo Jesús? Extendió la mano. ¿Y qué hizo con esa mano? Lo tocó. Jesús podía haber dicho a lo lejos, sí, sé sano, quiero. Podía haberlo dicho, él tiene el poder y la autoridad de hacerlo, ¿no? Pero ¿qué hizo Jesús? Movido a compasión, tocó un leproso. ¿Ven? ¿Qué pasaba con los leprosos? ¿Se podía tocar en aquel tiempo? ¿Por qué? ¿Alguno se acuerda? Quedaba como contaminado, ceremonialmente impuro, no podía entrar al templo y demás. Pero acá, ¿qué hizo? En vez de contaminarse a Jesús, ¿qué le pasó al leproso según acá? Se limpió, se purificó, ¿no? Lo que hizo Jesús, purificar, como el ejemplo de la sal. Veamos otro ejemplo, Mateo 9, del 9 al 13. Vemos otro acto de misericordia. Mateo 9, del 9 al 13. Sí. Pasando allí, Jesús vio a un hombre sentado en el lugar de los tributos, llamado Mateo, y le dice, sígueme, y levantándose lo siguió. Aconteció que estando él reclinado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores llegaron y se reclinaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto, los fariseos decían a sus discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Pero cuando él oyó y dijo, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Id y aprended, dice Jesús. ¿Qué significa? Misericordia quiero y no sacrificio, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Viene otra vez el nuevo concepto del pastoreo, ¿no? Del príncipe de los pastores. Él vino a buscar a los que están enfermos. Dice, ¿se olvidaron de ese texto bíblico? ¿No? ¿Se olvidaron de la Torá, del Antiguo Testamento? ¿Por qué igual Jesús, no? Dice, misericordia quiero. ¿Qué pasó con Mateo? ¿Qué era Mateo? Leímos recién. Cobrador de impuestos, dicen los chicos acá adelante, ¿no? Publicano. ¿Cómo era visto lo publicano el cobrador de impuestos? Como lo peor. Enemigos del pueblo. Eran enemigos del pueblo. Si los libros que ellos leen, viste que ellos tienen lo que llaman la Mishnah, que es la ley escrita, ellos dicen que si vos mentís a un publicano, quedás absuelto. El odio que le tenían los publicanos. ¿Qué hace Mateo el publicano? Deja todo. ¿Qué vio en Jesús? Porque ustedes recordarán que Jesús era un ciudadano normal, ¿no? ¿Pagaba impuestos o no pagaba impuestos? ¿Habrá sido estafado por algún publicano o por Mateo? Sí, lógicamente, ¿no? ¿Se lo tomó personal y a pecho? ¿Empezó a tomarlo como un enemigo? No, ¿cómo lo vio? Con misericordia, ¿no? De nuevo. Que un publicano, por ejemplo, Andrés y Pedro tenían su pyme, su negocio, ¿se acuerdan? ¿Qué eran ellos? Pescadores. Si querían Andrés y Pedro, podrían dejar de seguir a Jesús y volver a la pesca. Que de hecho eso pasa, ¿no? Ahora, un publicano, si dejaba su profesión o su oficio publicano, no podía volver a ser publicano. Había un contrato que ellos firmaban al Estado romano. Si un publicano empezaba a ser publicano, ellos perdían todos los derechos como israelitas. No podían entrar al templo, perdían sus amigos, perdían su familia, porque ellos entendían que había algo superior que todo eso que ellos vivían, que era el dinero. Ellos querían enriquecerse más, ¿no? Y no solo eso, sino que les robaban, estafaban al pueblo de Israel. Pero vemos que Mateo había encontrado algo que era a sus ojos infinitamente superior a todo lo que había atesorado hasta ese momento, que es Jesús. Es la misericordia de Cristo. Es este pastor con mayúscula que vino
a buscarlo, ¿no? Y a mostrar esa misericordia y ese amor. Nosotros entendemos que el mayor acto de misericordia que vemos en Cristo es en su obra redentora. Y eso es un poco lo que hablamos esta mañana. Si vamos a 1 Corintios 15, y ya vamos terminando. Versículo 1. Pablo habla de un evangelio. No podemos resumir el evangelio en pocas palabras, pero sí podemos tomarlo como puntapié esto que dice Pablo acá. Dice, también les recuerdo, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también recibiste, el cual también están firmes, por el cual también, si os aferráis a la palabra que les prediqué, sois salvos si no creíste en vano. Porque primeramente les entregué lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, o si sea Pedro, por los 12 y 500 a la vez, ¿no? O sea, Pablo está diciendo que la iglesia en Corinto comenzó con un mensaje primario, ¿no? Y que este mensaje no fue inventado por el apóstol Pablo, sino que ya en el Antiguo Testamento, como dice las Escrituras, ya desde siglos antes se venía hablando de este Mesías, de este príncipe de los pastores, que iba a venir a buscarnos en misericordia, ¿no? Cristo murió por nuestros pecados y resucitó por nuestros pecados. Pero si pudiéramos ampliar el concepto de pecado, podríamos decir, Cristo murió por nuestra indiferencia hacia con los demás. Cristo murió por nuestra crueldad. Murió y resucitó por ser competitivos entre nosotros, por nuestro orgullo, por nuestra comodidad. Cristo murió por pastorearnos solo entre los más cercanos, buscando nuestra propia gloria, como es el caso que vimos también en Israel. Cristo murió y resucitó, confirmando que Él es el príncipe de los pastores, que vino a nosotros para sanarnos, para curarnos, para darnos descanso, para darnos alimento, pero por sobre todas las cosas, para reconciliarnos con Dios. ¿Cómo no ser compasivos o misericordiosos con los demás si Cristo lo es aún con nosotros hoy en día? ¿Cuántas veces nosotros estamos en nuestras familias, con nuestros amigos, compitiendo, tratando de tirar agua para nuestro molino constantemente? Vemos a una persona y enseguida juzgamos. Y por ahí, en algún sentido, tengamos razón, como pasaba con Israel, con Mateo, que era el publicano, ¿no? Podemos tener un montón de argumentos, pero la pregunta es si realmente entendemos que nosotros también somos iguales de egoístas que los demás. El punto es entender si realmente entendemos que necesitamos la gracia de Dios constantemente para poder ver, como dice, se van a reír, ¿se acuerdan la canción de los 90 de Jaime Murrell? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. ¿Cómo sigue? No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, ¿no? Entonces, que podamos ver en Jesús como nos vio a nosotros. Que podamos ver los demás a través de Cristo, ¿no? Aquel que nos alcanzó y nos reconcilió con lo más importante, que es nuestro Padre Celestial. Amén. Nos ponemos de pie y oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias porque esta historia que podemos ver en el buen samaritano nos refleja, Señor, a nosotros mismos como este levita, como este sacerdote, que pensamos en nosotros mismos, Señor, para poder zafar de alguna manera. Pero entendemos que somos embajadores, que expresamos de un reino, no solo de palabras, Señor, sino con nuestra propia vida. Que podamos reconocer la necesidad de tu poder, que es el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos, que es el que obra por medio nuestro, Señor. Que podamos ser amorosos, misericordiosos, que podamos ser estos canales de reconciliación, Señor, para que podamos realmente expresar tu reino y no el nuestro, Padre. Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.